Bienvenidos al tema Secuencias didácticas enriquecidas con TIC. La asignatura es Diseño y Elaboración de Recursos Didácticos. Yo soy Eduardo Chávez. Comenzamos. Para iniciar, ¿y qué vamos a aprender? Pues mi intención es que al finalizar esta presentación tú puedas conceptualizar qué es una secuencia didáctica y asimismo identifiques los elementos que integran a una secuencia didáctica. Así, los contenidos que vamos a revisar serán, en primera instancia, qué es una secuencia didáctica y 2, qué elementos integran a una secuencia didáctica. Quiero comentarte que la propuesta de secuencia didáctica es mucho más cercana al trabajo en una modalidad contigua. Se utiliza más el concepto de diseño instruccional en las modalidades semipresenciales y a distancia. Al final, lo que se pretende con una secuencia didáctica es la estructuración de ambientes de aprendizaje. Y últimamente, lo que se ha hecho con las secuencias didácticas es empezar a incorporar las tecnologías de la información y la comunicación en el salón de clases. Pues bien, pasemos a ver qué son las secuencias didácticas. A grandes rasgos, podríamos decir que son un conjunto de actividades de aprendizaje previstas en la planeación docente cuya estructura orienta la tarea de aprender. O sea, una secuencia didáctica constituye una propuesta de guía de trabajo del docente. Esto para impulsar condiciones de aprendizaje en los estudiantes. Las secuencias didácticas tienen una característica y es que son lineales. Es decir, dividen el tiempo en clase en actividades de inicio, de desarrollo y de cierre. Pensar en realizar secuencias didácticas implica pensar en una didáctica de la integración. Esto quiere decir que el docente debe tomar lo mejor de las diversas propuestas que se han elaborado, o sea, lo mejor de las propuestas centradas en el docente y en los contenidos, y asimismo las propuestas centradas en los estudiantes y en sus experiencias. Integrar estos elementos es la tarea docente de hoy en día y así se construyen las secuencias didácticas. Hablar de secuencias didácticas no es algo nuevo, ya desde Taba se empezaba a hablar de ellas. En México, Ángel Díaz Barriga tuvo mucho impacto. Más recientemente, en este milenio, la corriente principalmente francesa empezó a agregar la contracción de proyectos personales y de aprendizaje y la creación del enigma. También se empezó a añadir la teoría de la situación didáctica. Recordarás que esta teoría de la situación didáctica es una teoría de la enseñanza basada en la hipótesis de que los conocimientos, en este caso matemáticos, no se construyen espontáneamente y buscan las condiciones para una génesis artificial de los mismos. La situación didáctica es un proceso en el que el docente le plantea al estudiante un problema que asemeje situaciones de la vida real que podría abordar a través de sus conocimientos previos y que así le permitirán generar además hipótesis y conjeturas que asemejen el trabajo que se realiza en la comunidad científica. Pero si te percatas, desde Taba, pasando por Ángel Díaz Barriga y los franceses, ninguno ha hablado acerca de la integración de las tecnologías de la información y la comunicación. Las secuencias didácticas se fundamentan principalmente en la significatividad del aprendizaje, es decir, procede de la capacidad que tenga el docente para trabajar sobre un interrogante o enigma. Como te lo mencioné anteriormente, el reto de las secuencias didácticas y en este sentido del docente es identificar las mejores opciones para su integración. Cuando estemos realizando secuencias didácticas, debemos tener al menos 2 elementos en consideración. El primero tiene que ver con valorar la posibilidad de que cada estudiante genere sus propias estrategias de acceso a la información. Y la segunda tiene que ver con cómo lograr esta integración de forma natural sin perder el control del grupo. Es decir,
que sean movimientos didácticos muy orgánicos. Y hablando de orgánico, entender que lo más significativo será que los docentes encuentren en el uso de las TIC en el salón la posibilidad de aprovechar nuevas opciones de acceso a la información. Son 3 los elementos que integran a una secuencia didáctica. El primero tiene que ver con una hipótesis, es decir, como un punto de partida. El segundo son propuestas de actividades de desarrollo para acercar a la información. Y el tercer punto o elemento son las actividades de cierre, es decir, de organización de la información. Vamos a ver una por una. El primer elemento que integra a las secuencias didácticas son las actividades de inicio. Con esto nos referimos a que son el punto de partida de una secuencia. Es en donde nacen y se hacen las expectativas. Como decíamos anteriormente, se generan los enigmas y las interrogantes. A esta fase o característica de actividades se le conoce como introductorias o de apertura. La intención particular de esta fase es abrir interrogantes en el estudiante para retraer sus conocimientos previos. En esta fase, dentro de la secuencia didáctica, se puede echar mano de recursos de las tecnologías de la información y la comunicación, como son videos, podcasts, presentaciones, etc., que abran interrogantes en la forma de pensar de los estudiantes. La siguiente fase o características son las actividades de desarrollo. Y aquí, su función de estas actividades son acercar al estudiante a la información. Es bien importante que el docente tenga conocimientos del tema. Los estudiantes requieren identificar en sus docentes personas actualizadas en el tema. Esta fase de desarrollo es una fase de relación didáctica, es decir, es la base, porque constituye una fase de interacción y de construcción analítica sistemática de los temas. Se puede echar mano de las tecnologías de la información y comunicación buscando, por ejemplo, información en diferentes repositorios de calidad, discriminando los datos que son de poca fiabilidad de los que tienen trascendencia. Recuerda, aquí en esta fase lo importante es el acercamiento a la información. La tercera fase dentro de estas secuencias didácticas se refieren a actividades de cierre. Aquí podríamos decir que es la etapa de la síntesis. Es el momento en donde se les pide a los estudiantes que reorganicen en su sistema de información conceptual lo ya aprendido. Se le pide que se integre la información que han desarrollado a lo largo de la secuencia didáctica. Y podemos echar de la mano de las tecnologías de la información y la comunicación elaborando infografías digitales, por ejemplo, o videos propios, podcasts que sistematicen la información de la información que se aprendió. Para cerrar, 3 elementos claves para sintetizar el tema. Recuerda que una secuencia didáctica es un conjunto de actividades de aprendizaje previstas en la planeación docente, cuya estructura orienta la tarea de aprender. No olvides que una secuencia didáctica se divide de forma lineal en actividades de inicio, de desarrollo y de cierre. La introducción de las TIC en la educación abre nuevos horizontes didácticos para integrar ese tipo de elementos culturales adentro del aula. Si quieres saber un poco más del tema, te invito a que revises este texto, que es de donde se obtuvo la información.